Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Dentro de la saga de Star Wars hay una pregunta que muchos fans han tenido y es hasta cierto punto obvia. Si los miembros de la Alianza Rebelde consiguieron los planos originales de la Estrella de la Muerte como lo vimos en Rogue One, entonces ¿por qué no simplemente ellos también construyeron su propia versión de la Estrella de la Muerte para así hacerle frente al Imperio, ¿cierto? Pues también hay una respuesta hasta cierto punto obvia a esto, Masters, sobre todo si nos enfocamos únicamente a las películas de Star Wars y no a todo su contenido expandido. Y esa es que jamás los rebeldes harían algo así porque eran los buenos de la película y no el fascista Imperio Galáctico. Por eso pues tanto la rebelión y sobre todo Luke Skywalker haría un par de heroicos actos destruyendo la primera de la muerte y después la rebelión atacando la segunda para liberar la galaxia, y sobre todo ahí Luke solo entregándose ante los Sith para que el plan de los rebeldes tuviera éxito. Esto claro nos dice que al menos en las películas esta moralidad de buenos contra malos o blanco contra negro es bastante notoria y que por eso los rebeldes no querrían hacer una Estrella de la Muerte o una versión similar, al menos más pequeña, como para enfrentarse a la Armada Imperial. Y claro, además esto suena totalmente imposible porque Palpatine y el Imperio requirieron casi de 20 años y los recursos de toda una galaxia para hacer esa estación de batalla masiva. Entonces literalmente suena una locura que los rebeldes con los recursos que tenían pudieran hacer una estación de batalla similar a partir de los planos de la Estrella de la Muerte. Pero les aseguro que esto no es propiamente así, porque el canon con respecto a este tema, como lo hizo antes la trágica historia de los planos de Rogue One, lo ha cambiado todo y desde un cierto punto de vista lo ha hecho de una forma mucho más realista que simplemente blancos y negros, algo que nos da señales concretas que incluso la prestigiada Alianza Rebelde sí se metía a una pelea de lodo con el fin de derrocar al Imperio Galáctico. ¿Esto acaso nos dice que los rebeldes sí pretendían o quisieron una versión a partir de los planos de la Estrella de la Muerte? ¿Pero cómo podría ser esto posible? Pues justamente el canon ya tiene una respuesta para este interesante enigma, Masters, una que ha sido muy recientemente contestada justamente en la serie de cómics de la Doctora Aphra, particularmente en los recientes números de 2019, el 32 y el 33 de esta serie. Y debo recalcar aquí que en esto tiene mucho que ver que los rebeldes habían conseguido previamente los planos de la Estrella de la Muerte, es decir, en el canon conocían cómo estaban construidas no una, sino las dos, como también lo vimos en esa escena de la reunión en el regreso del Jedi con el holograma. De hecho, no podemos olvidar de mencionar otro detalle antes de ver lo que nos dicen los cómics de Aphra, ya que este tipo de tecnología armamentística que usaba la Estrella de la Muerte se seguiría usando y continuaría avanzando con el paso de los años, como el propio Finn nos lo explicó en los últimos Jedi, cuando en medio de la batalla de Krayt, la Primera Orden usaría una versión en miniatura de este tipo de tecnología con el cañón super láser de asedio, el cual sería justo ese armatoste gigante que destruiría la puerta de la base de la resistencia de Krayt antes de la llegada de Luke Skywalker. Esto pues es un detalle importante del uso diverso de tecnología que desarrolló la Estrella de la Muerte, pero como se los comenté, la Doctora Aphra nos da un muy buen detalle en sus cómics, ya que aquí, en medio de una de las múltiples aventuras de esta arqueóloga de artefactos antiguos Jedi y Sith, ella en el altar de la migración conseguiría un arma sumamente destructiva que sería la llave de todo Asia con la rebelión, ya que ella conseguiría el Far Killer, una especie de rifle sable de luz como el que también vimos que usó Jocasta Nu en la serie de cómics de Darth Vader, con un poder igual de destructivo proveniente de su cristal Kyber, solo que el Far Killer no era un sable de luz que iniciaba un blaster potente de corto alcance. Este había sido creado milenios atrás en las guerras corsarias por un Jedi apóstata o hereje llamado como el Maestro Uuf. Era un arma única porque era un atenuador de aumento, básicamente tecnología de un sable de luz aplicada para convertir su rayo en un rifle de un sniper. En realidad, muy pocos sabían cómo funcionaba, pero esta arma podría disparar un tiro preciso con una gran potencia a millones de kilómetros de distancia porque era un sniper. Básicamente seguía el mismo principio que la Estrella de la Muerte porque su rayo destructor era iniciado por un cristal Kyber gigante, solo que en este caso el Maestro Wu lo había logrado hacer varios milenios antes a una escala muy pequeña. Curiosamente, este sniper sable de luz había sido diseñado por el Maestro Wu como un arma para prevenir conflictos o grandes amenazas desde lejos, y con esta modificación de la tecnología de un sable en el Far Killer, el Maestro Jedi en el pasado pudo prevenir varias amenazas déspotas que emergieron en la galaxia. Sin embargo, el Consejo Jedi purgó a este hereje y lo borraron de los libros de historia, hasta que la arqueóloga Aphra volvería a encontrar su invención.
Entonces la doctora Aphra terminaría consiguiendo en una arriesgada aventura ese sniper de luz, hasta que al saber que había sido robado por ella y por su importante valor, la mismísima Alianza Rebelde la contactaría por medio de su amada Magna Tolvan. La ex inspectora imperial ahora se había convertido en toda una rebelde, y a final de cuentas en su encuentro Tolvan aturdiría a Aphra y así esta arma llegaría hasta manos de los rebeldes, donde ahí en medio del puesto de avanzada rebelde de Shun Tesk entre un montón de asteroides nos daríamos cuenta que estaban tramando en realidad los rebeldes, ya que quien estaba detrás de todo un oscuro plan de la Alianza era uno de los cabecillas de toda la inteligencia rebelde, el general Kraken, el cual nos revelaría que en esta época, antes de los sucesos del Imperio Contraataca, la rebelión había tenido que ocultarse y ser un tanto más radical, ya que muchas bandas de rebeldes estaban desperdigadas y a él le había tocado la importante labor tras la destrucción de la flota rebelde a manos de Darth Vader de cuidar la vida de la mismísima senadora Mon Mothma, la líder de la Alianza Rebelde, y para hacer esto usaría todo tipo de oscuros métodos. Aquí mismo el general le revelaría a Aphra cómo la inteligencia rebelde había seguido sus pasos hasta su obtención de esta arma con el fin de proteger a Mothma y así también acabar de una vez por todas con el Imperio. Este general pues sería justo un ejemplo perfecto de rebeldes con una oscura moralidad dispuestos a asesinar o ponerse al mismo nivel del Imperio con tal de conseguir sus propios fines. El hecho más triste es que ahí el general Kraken quería probar esta arma por medio de un proyecto secreto que tenían los rebeldes, ya que recientemente la inteligencia se había enterado de que varios imperiales estaban detrás de este escondite donde tenían protegida a Mon Mothma. Por eso Kraken le encomendaría hacer a Magna Tolvan una siniestra demostración del verdadero poder de esta arma. Esto claro también con el fin de probar que esta ex imperial de verdad ya era toda una rebelde ahora. El caso pues es que Tolvan usaría el Far Killer para disparar a esos imperiales que perseguían supuestamente a las altas esferas de la rebelión, y allí de una oscura manera los borraría a todos de la existencia, mientras Aphra y el general Kraken lo observaban todo por medio de un holograma. Claro, más tarde descubriríamos que los imperiales no iban por Mothma sino por Aphra, pero aquí Kraken por fin revelaría los siniestros planes de la Alianza Rebelde con esta tecnología y también con los planos de la Estrella de la Muerte que tenían, ya que el mismo general le revelaría a Aphra que todo esto podría ya tener una aplicación en el campo de batalla y que ya habían usado ingeniería inversa en la Estrella de la Muerte para un prototipo, para darle al malvado imperio un golpe duro. Es aquí que él mismo nos revelaría que ya tenían los rebeldes desarrollado un prototipo de un arma en miniatura de una Estrella de la Muerte que era apenas del tamaño de 2B Wing. Kraken pues nos diría que con esto la inteligencia rebelde, es decir, su división, pretendía poner fin al imperio dando un solo y siniestro golpe hasta sus mismas cabezas, y ahí nos revelaría que pretendían asesinar con esta arma hasta el mismísimo emperador Palpatine, ya que la rebelión había escuchado que siempre había habido intentos de asesinatos contra él. Desde luego el emperador tenía guardias a su alrededor, ejércitos y naves, pero muchos rumores indicaban que en realidad no los necesitaba, ya que muchos decían que el emperador mismo podía sentir las intenciones antes de que cualquiera intentara asesinarlo, y claro, con ello todos los intentos acabarían mal. Por eso los rebeldes se consideraban en desventaja, particularmente el general Kraken, quien había ideado este plan para asesinar al Sith, rebajándose justo al mismo nivel de la oscura moralidad del imperio. La doctora Aphra, claro, no podía creer lo que escuchaba. La rebelión se había convertido en un grupo de extremistas que haría lo que fuera para acabar con el imperio de Palpatine, o al menos, claro, este grupo de rebeldes. Es así que Aphra podría entender que los rebeldes no necesitaban ni los millones de recursos o tantos años para desarrollar a una pequeña escala su propia Estrella de la Muerte, ya que ya tenían todo lo que necesitaban para hacer su propia versión en miniatura de un reactor por medio de esta arma antigua de los Jedi. Con ello pues el general Kraken planeaba matar a Palpatine con un solo disparo de esta arma a millones de kilómetros de distancia, y esto muy a pesar de que él sintiera la advertencia con sus poderes. Todo esto, claro, lo revelarían los rebeldes como algo hipotético, pero en realidad ya estaban desarrollando el arma. Por eso habían traído a su base a Aphra para que los ayudara con todo su conocimiento con esta nueva arma. Pero
Pero con todo esto sería bastante claro que al menos a esta división de la Alianza Rebelde no le importaría el daño colateral que esto ocasionara en miles de individuos cuando dieran su golpe contra Palpatine. Así pues, como al Imperio tampoco le importó destruir Alderaan o una parte de Jedha, lo cual pues esto pondría en una encrucijada a Afra sobre ayudar a estos oscuros rebeldes o no en su monstruoso proyecto. Pero sobre todo, Masters nos demostraría que en esa galaxia muy lejana sí existían las escalas de grises y las moralidades ambiguas cuando se trataba de la guerra. Sí, una galaxia podría estar llena de buenos idealistas, pero cuando estaban tan ocupados como lo estaban los rebeldes, siendo el bando supuestamente justo o digno para ganar la guerra, ellos pues simplemente no podían ver más allá cómo la guerra había cambiado sus propios ideales. Y esto pues es justo lo que le pasaría a la inteligencia rebelde con este nuevo descubrimiento de que ellos intentaron al menos crear su propia versión de una estrella de la muerte con el fin de asesinar al emperador Palpatine. Pero si también te interesa conocer esa historia de cómo Vader recordó toda su tragedia cuando fue brutalmente humillado por Palpatine ante sus oficiales, esa historia sobre la ira del Sith te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.